Muy buenos días, jóvenes de quinto de secundaria. Espero que todos estén bien. Vamos a continuar la clase de física, el tema 6, movimiento parabólico de caída libre. ¿Ya? Vamos a estar continuando con el tema. Recuerden que la semana pasada ya habíamos tocado el movimiento vertical también de caída libre. Y el día de hoy vamos a realizar lo que es el movimiento parabólico. ¿Ya? Ahorita vamos a pasar con lo que es la clase. Ahí está lo que es la clase, el tema parabólico, el tema 6. Entonces, continuamos. Nos dice, la figura es una simulación por computador de la trayectoria de una pelota con velocidad inicial 50 metros por segundo. ¿Ya? El ángulo me están dando de 53 grados sin resistencia de aire y con una resistencia proporcional al cuadrado de la rapidez de la pelota. Esta aproximación es razonable siempre que el intervalo de movimiento sea pequeño, comparado con el radio de la Tierra, que es 6,410 a la sexta metros. En efecto, esta aproximación es equivalente a suponer que la Tierra es plana a lo largo del intervalo del movimiento considerado. Tienes por ahí el movimiento, por ejemplo, de esta pelotita. Tienes el eje de coordenadas Y y X, están en unidades de metro. Velocidad inicial, tienes la trayectoria, que es una parábola. ¿Ah? Con esta suposición encontramos que la curva que describe un proyectil o partícula, que llamaremos su trayectoria, siempre es una parábola. Tener en cuenta, para un proyectil de largo alcance, tal como el mostrado en la figura, donde todos los vectores señalan hacia el centro de la Tierra y varían con la altura, la trayectoria es un arco de elipse, como se estudiará más adelante. Si tenemos en cuenta la resistencia del aire, la trayectoria deja de ser parabólica y el alcance empieza a disminuir. Para analizar este tipo de movimiento, se proyecta tal movimiento en la dirección vertical y en la dirección horizontal, o sea que se aplica de caída libre y de MRU. Ahí está, miren la posición, tienen el movimiento parabólico que tiene como una trayectoria móvil, ¿ya? Si la velocidad X es, por decir, 4 metros por segundo, aquí en el eje X sigue siendo 4 metros por segundo, aquí 4 metros por segundo, 4 metros por segundo. ¿Quién es el que varía? El del eje Y. Ya tiende a variar. En el punto más alto va a ser 0, por eso que no hay ningún vector, y cuando empieza a bajar es diferente a 0, por eso que acá ponen como especie de velocidad inicial. El alcance es la distancia que se ha movido o se ha desplazado prácticamente en lo que es el móvil. Al proyectar se observa que en el eje X no existe aceleración, entonces en esta dirección la velocidad se mantiene constante. Por lo tanto, el móvil desarrolla un movimiento rectilíneo uniforme, el famoso MRU. Por eso le decía, la velocidad en el eje X es 4, 4, 4 en cualquier posición que tenga en pleno movimiento parabólico. En cambio, en el eje Y, en esta dirección la velocidad experimenta cambios de manera uniforme debido a la aceleración de la gravedad. Recuerda que la gravedad en ese planeta influye sobre cualquier cuerpo y la dirección siempre es hacia abajo. Por lo tanto, el móvil experimenta en esta proyección movimiento vertical de caída libre. La observación que nos muestra aquí en el libro nos dice, si bien el análisis se hace independientemente en cada eje, esto ocurre simultáneamente, es decir, los intervalos de tiempo que transcurren por cada dirección son iguales. Si quisiéramos determinar la rapidez de la pelota después de ser lanzada, tendría que usarse el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, en el instante mostrado, la velocidad X y la velocidad Y son respectivamente perpendiculares, o sea que forman el ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué vas a hacer? Utiliza la fórmula de Pitágoras. ¿Recuerdas para hallar la hipotenusa al cuadrado, verdad? Igual a los catetos al cuadrado, la suma de los catetos.
y pasa al cuadrado a ser una raíz. Es lo mismo aquí. Para hallar esto de que el vector resultante v es igual a raíz cuadrada del eje x al cuadrado más la velocidad del eje y al cuadrado. ¿Ya? Ese es para poder hallar esta resultante en esta posición. Ahora pasamos al siguiente punto. Para el movimiento vertical horizontal, ¿ya? Como es horizontal y es constante, se utiliza el MRU. ¿Cuál es la fórmula? La distancia es igual a velocidad de tiempo, pero en el eje X, ¿ya? Solo para el eje X y no para el eje Y. ¿Por qué? Porque para el eje Y utilizaremos el movimiento vertical de caída libre. ¿Cómo aparece aquí en la imagen? Velocidad final es igual a la inicial más menos gravedad por el tiempo, más en caso de que caiga y menos cuando empieza a subir el móvil. O si no, velocidad final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más en caso de que caiga, menos en caso de que suba 2 veces la gravedad por la altura. La altura es igual a velocidad inicial por tiempo más menos 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. Se puede utilizar de esta manera, o si no, velocidad inicial por tiempo, 5 veces t al cuadrado. Pero como la gravedad a veces te da decimal y otros toman entero, lo mantienen como 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado como fórmula. Y la altura es la suma de las velocidades inicial más final entre 2 por el tiempo. Para una rapidez fija de lanzamiento se logra máximo alcance horizontal cuando el ángulo de lanzamiento es de 45 grados. Cuando tú lanzas un objeto con 45 grados, el alcance máximo que siempre va a obtener, ¿ya? Siempre y cuando utilices el de 45 grados. Ahora, al disparar un proyectil 2 veces con la misma rapidez, pero con ángulos de elevación complementarios, se logra igual alcance horizontal. O sea que alfa más beta es igual a 90 grados, ¿ya? Recuerda que es un complemento. Podemos determinar si conocemos la relación entre la altura A y H, o B, la altura B. En este caso, me estoy hablando de la altura H, A y B, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos aquí el ángulo de formación, el vector, en este caso el móvil que tiene una velocidad, tengo una determinada altura, tengo la horizontal que es A y B. Entonces, ¿qué puedo hallar? ¿Cómo puedo hallar? La tangente del ángulo de formación entre la altura debe ser igual a la mitad, o sea, perdón, a 1 entre A más 1 entre B. ¿Ya? Así vendría, si este es 5 y 6 sería un quinto más un sexto. Si este es 3 y 2, un tercio más un medio. ¿Ya? Siempre y cuando que sepas qué ángulo, si es un ángulo notable, que te vean el problema, y la altura de repente para hallar. ¿Ya? Entonces, hay que buscar ese tipo de relación. Tangente del ángulo entre la altura es igual a 1 entre A más 1 entre B. Si en caso esto es 2, pongo 2. Si esto es 1, pongo 1. Depende del dato que te dé en A y cómo también te dé a B. Trabajando en clase. Me dice, a partir del siguiente gráfico determina la máxima altura alcanzada, el tiempo que demora para lograr esa altura, después de resistencia del aire. La velocidad me da 100. Entonces yo sé que este es 5K, 4K y 3K. Muy bien, el 4K es hacia arriba, por eso es 80. Acá es 60, recuerda que es 3K. Hay un 20K es 20. La altura es 80 al cuadrado entre 2 por 10, que es 20, ¿cierto? Entonces sería, la división entre ambos sería 320 metros y el tiempo de subida es la velocidad entre la gravedad, 8 segundos. Lo mismo se aplica para el siguiente ejercicio número 2. Dice, si se desprecia la resistencia del aire determina la altura máxima. Justo colocaba la misma fórmula que está aquí, la altura máxima. Tenemos en este caso 2 veces la gravedad, 2 por 10, 10, recuerda que la gravedad es 10. La velocidad aquí, recuerda que aquí el vector es 3, 4 y esto es 5. Entonces el K es 10, ¿verdad? Sería 30 y 40. 30 al cuadrado, ¿a qué vendría a ser igual? ¿Recuerdas? 30 al cuadrado vendría a ser, ¿cierto? Entre 20. Ya está. ¿A qué es igual todo eso? Se elimina.
eliminas y la mitad vendría a ser 45, la unidad. Ya está. Ahí está la respuesta. Sería 45 metros. Entonces ya tengo la altura máxima. Ahora me piden hallar el tiempo que demora para lograr esa altura. Te piden hallar el tiempo de subida. Entonces pongo el tiempo de subida. S significa subida y B significa bajada. Es igual a la velocidad inicial entre la gravedad. Te das cuenta, aquí no hay la fórmula, ¿verdad? Directo está aplicando, lo estoy colocando aquí. ¿A qué es igual? Colocas el mismo dato, mira, 80, 80, también la inicial, ¿cuánto era aquí? 30. Estamos hablando de caída libre. 30. Entre, ¿cuánto es? 10. Se va y se va el cerito, ¿a qué vendría a ser igual? A 3 segundos. Y ya está la respuesta. Tengo la altura, acá tengo la altura, sí, esa es la altura máxima que tengo que hallar, que era la inicial. No, de aquí este es el eje X. Recuerda que este 40, en cualquier movimiento que realice, sigue siendo el mismo 40. Y el de caída libre, que en este caso está subiendo, es 30. Recuerda que es 3K, 4K y 5K. Ya son temas que ustedes dominan y he llevado anteriormente con el profesor del año pasado, lo que es la descomposición prácticamente de lo que son los vectores y los triángulos notables. ¿Ven lo fácil que práctico que es? Ya tiene la respuesta de la pregunta número 2. Y ya está. Muy bien. Después de haber copiado y colocado ordenadamente en tu librito, pasas lo que es al programa de Classroom para poder terminar ahí los ejercicios que se te van a dejar para que puedas resolver. ¿Ya? Entonces nos vamos a quedar hasta ese punto porque después es la página 34, en este caso en esta página del libro, y nos vamos a quedar entonces hasta ese punto.